aleluya. Muchas bendiciones una vez más. Qué bueno es cantar juntos al Señor, amado. Y sobre todas las cosas recordarle a nuestros corazones su grandeza. Amén. Queremos, amado, en este tiempo continuar en el profeta Joel. Así que le voy a pedir que vaya yendo a la Escritura, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versos 18 al 27, vamos a leerlos en breve. Joel capítulo 2, versos 18 al 27 es el pasaje que vamos a trabajar en esta mañana. Y estamos hablando en esta serie. Ahora, si el libro de Joel fuera una película, que es algo que nosotros estamos acostumbrados, o particularmente una serie, estaríamos en ese momento donde la música está bien que creando un ambiente de dramatismo, donde usted está ahí, como decimos en español, con los nervios o los pelos de punta, viendo qué es lo que va a suceder. Y es precisamente en ese momento en que nos encontramos en el libro del profeta Joel. Por 2 capítulos ha pasado prácticamente lo mismo. Se nos ha descrito cómo ha venido gran destrucción sobre el pueblo, pero además hemos visto un llamado al arrepentimiento. Y es en este segundo llamado al arrepentimiento donde entonces debemos esperar una respuesta. ¿Qué va a suceder? ¿Qué Dios va a hacer? Ahora, pastor, ¿por qué esta gente, si usted está hoy por primera vez, ha vivido tal devastación? Pues déjeme ponerlo al día. Pues esto es como cuando usted está viendo algo y de momento se le sienta alguien al lado y le dice, ok, dime, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Entonces, no se moleste porque somos cristianos, no se debe molestar. Simplemente necesitamos recordarnos dónde estamos para poder entender la respuesta divina y entender por qué es tan importante para nosotros hoy. La devastación que ellos han sufrido ha sido causada por su pecado. De hecho, es una devastación increíble y ha surgido por una plaga de langostas. Estos pequeños insectos han venido y lo que se cree es que por años consecutivos han devastado todo lo que ellos se habían propuesto. Y yo sé que nosotros generalmente, la gente mayor tiene un poco más de conciencia con la agricultura, pero los jóvenes debemos entender, lo que pasa es que no hemos pasado el trabajo muchas veces. Pero usted pasa mucho trabajo preparando el terreno, mucho trabajo sembrando una semilla, mucho trabajo viendo cómo produce. Imagínese que justo cuando usted está por recoger la cosecha, viene una nube o una multitud de millones de estos pequeños insectos a devorar todo el trabajo o el fruto de ¿qué? De sus manos. Ahora, esto no sucede por pura coincidencia. El libro nos muestra que esto que ha sucedido es la disciplina de Dios hacia ellos. Joel capítulo 2, versos 12 al 14, nos muestra que entonces todo esto ha venido con el fin de que el pueblo pueda ¿qué? Convertirse de sus malos caminos y volver al Señor. Mire lo que dice el verso 12. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya ¿qué? Tiempo. Vuelvan a mí de todo corazón. Con ayuno, llanto y lamento, rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Por qué digo que estamos en el punto culminante? Porque esto es lo que vamos a ver en el verso 18, el clamor del verso 14.
la esperanza que parece haber. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Ahora, ¿qué nos recuerda esto? Hace unos meses estudiamos Jonás. Cuando hay una destrucción inminente anunciada sobre Nínive, ¿qué sucede? El rey de Nínive, un pueblo sumamente malvado, dice, no, espérate, ante esta destrucción inminente es mejor que hagamos algo. ¿Y qué hacen? Se vuelven al Señor, ponen a todo el mundo en ayuno, hasta los animales. Están todos. ¿Y cuál es la esperanza? La misma que este pasaje comunica. ¿Quién sabe si el Señor entonces decide detener lo que ha anunciado hacia nosotros? Entonces en ese punto nos encontramos. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor hasta este pueblo que Él mismo está llamando a que vuelvan su corazón a Él? No solo es qué va a hacer el Señor, ¿qué va a hacer el pueblo? Es la pregunta. ¿Responderán a este llamado del Señor a arrepentirse? Amado, y esto es importante, porque es un llamado, según el capítulo 1, a que hacer lo que tienen que hacer, porque la advertencia en el verso 15 del capítulo 1 es: cercano está el día del Señor, grande y terrible. O sea, si no se arrepienten, la cosa, lo que viene, amado, no es de qué, como decimos en Puerto Rico, de amigos. Amados, el llamado y la magnitud de este llamado, que incluye a todo el mundo. Si usted se da cuenta, cuando usted lee el pasaje, Dios habla por medio del profeta de una manera que entendemos que nadie está exento. Porque que Él dice, mira, aún los que están de luna de miel, aún aquellos que están en casamiento, que generalmente esa gente estaba exenta aún del servicio militar, le dice, aún sáquenlos de ahí. Aún los que están en la cuna tienen que venir. Todo el pueblo debe venir porque todos necesitan arrepentirse. Amado, el llamado es extenso. Por eso no es un llamado a un cambio externo. Un comentarista dice, el profeta llama a un cambio interno que va más allá de las señales externas de contrición. O sea, no es solamente déjame aparentar que me estoy arrepintiendo, no, es que haya un arrepentimiento profundo. Por eso dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos, que era la señal de cuando alguien estaba en qué, en duelo o en dolor. Amados, todos deben presentarse ante Dios y pedirle que Él perdone a su pueblo. De hecho, todos deben expresar una convicción profunda por su pecado, por haber ofendido a Dios, y todos deben que convertirse de sus malos caminos. ¿Para qué? Para que sus vidas, en vez de ahora estar servidas a otros dioses, a otras cosas, vuelvan a aquello que ellos han sido llamados como el pueblo de Dios, que es a vivir sus vidas para exaltar y glorificar al Señor. Ahora, déjeme decir algo, porque nosotros a veces no entendemos este asunto de arrepentimiento en la manera en que la Biblia lo describe. ¿Por qué le digo eso? Porque el arrepentimiento no puede venir a ellos como temor a las consecuencias que van a enfrentar únicamente. Esa no puede ser la motivación. Porque si el arrepentimiento viene porque hay que miedo a lo que va a pasar, ¿qué va a suceder con ese arrepentimiento, amado? Va a durar mientras que el miedo dure. Por eso es que a veces usted ve gente que tratan de utilizar el miedo para tratar de manipular una respuesta de la gente hacia Dios, pero eso nunca consigue largos resultados. Oh, amados, no. El arrepentimiento de este pueblo debe estar, y el nuestro, motivado por el gran valor que tiene Dios para nosotros.
porque entendemos que lo más importante es el honor y la gloria de Dios. Y cada vez que pecamos, en vez de glorificar a Dios, estamos deshonrando su nombre. Es como el hijo que tiene un padre excelente y bueno, y el hijo está siendo un bandido. ¿Y cuál es el problema? El problema no es tanto la ofensa del hijo, es que cuando el hijo hace algo mal, ¿qué sucede, amado? Daña la honra que su padre a veces no está honrando a su padre, no está trayendo que su padre se agrade en él porque no está siguiendo sus mandatos. De la misma manera, Dios le dice a ellos que la motivación para ellos llegar ante Él debe ser el honor de Dios y su gloria. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Vea el verso 17. Vea el verso 17 de este pasaje y le dice, deben decir todos, Señor, perdona a tu pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué deben ellos venir ante Dios en arrepentimiento? Para que las otras naciones alrededor, al ver la miseria del pueblo de Israel, no digan, ay, rayo, ¿y dónde está el Dios de ellos? ¿Y qué pasó? Recuerde, hoy vivimos en una era totalmente nada de religiosa, completamente casi secular, pero en este tiempo todo era visto de acuerdo a las deidades de las naciones. Por eso es que Dios reclama en la Escritura, yo soy Dios y no hay otro, porque todos los pueblos tenían deidades a las que servían. Y Él está diciendo, hey, lo que debe importarle es mi gloria, es mi nombre, porque por ustedes estar haciendo mal, los pueblos pueden mirar a ustedes y decir, ay, bendito, mira cómo los tiene ese Dios a ellos. Ese Dios no es capaz de librarlos de las langostas, no es capaz de librar de hacer nada de eso. De hecho, cuando vemos Números 14, ¿y dónde estamos en Números 14? En Números 14 nos encontramos en ese momento donde los 12 espías son enviados y todos llegan pensando que no hay manera de entrar excepto Josué y Caleb. Y Dios se enoja con su pueblo por su incredulidad. Y dice que va a raer a ese pueblo. Comienza a decirle a Moisés de lo que va a hacer. ¿Y qué hace Moisés? Moisés en el verso 13 dice, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, estos que han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de nuevo. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor como tú lo has declarado diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿A qué apela Moisés para que Dios perdone? Moisés apela a la gloria de Dios. Y una de las cosas que muestra la gloria de Dios es sus atributos. ¿Y cuál es el atributo que Moisés señala y que el Señor mismo está señalando de Joel? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en ese punto, amados, nosotros nos encontramos en esta mañana. Nos encontramos en este punto donde veremos si el pueblo ha escuchado las palabras del profeta y han venido y han dicho, perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Y si esto fuera una película, amado, ahora la música estaría en suspenso. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño que veía Batman, Batman el que daban por televisión, que todos los benditos programas acababan de la misma manera.
Batman y Robin estaban a punto de morir y terminaba con una serie de preguntas. ¿Podrá el pingüino matar a Batman? ¿Saldrá Batman de este lío? Los más viejitos se acuerdan, los más nuevos dirán, ¿qué es eso? Noel, tú te acuerdas, ¿verdad? Qué bueno. Tú la viste completa esa serie. Ahora, déjeme entonces yo hacer una serie de preguntas en esta mañana. ¿Cuál será la respuesta divina al clamor del pueblo? ¿Obedecerán el llamado de Dios? ¿Habrá perdón para este pueblo rebelde y pecador? Si quiere conocer la historia, vamos a leer el pasaje de hoy, porque es precisamente la respuesta a estas preguntas. Ahora, versos 18 al 27 de Joel 2, estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Y el Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello. Y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho terribles cosas. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Spoiler alert, la noticia es buena. Amados, la respuesta divina a este pueblo rebelde, a este pueblo pecador, es su perdón. Y es lo que nos enseña los primeros 3 versos. Y amados, me parece glorioso como la Reina Valera escribe ese primer verso. Dice: Jehová perdonará a su pueblo. Oh, amado, esa simple expresión nos muestra la gran compasión que Dios tiene por los suyos. Oh, y una de las cosas que podemos hacer al leer un texto como este es tomar el perdón de Dios como algo liviano, como algo que tiene que ser dado. Oh, no, amado, pero déjeme decirle, este pueblo se había revelado. Dios había mostrado su bondad vez tras vez, pero ellos habían vuelto a sus malos caminos. Pero a pesar de eso, Dios es glorificado al perdonarlo, porque una vez más le muestra a su pueblo que aunque ellos sean infieles, Él es fiel, que si ellos vienen a Él arrepentidos, Él los va a perdonar. Oh, amado, yo no sé usted, pero el perdón de Dios en nuestra vida no debe ser visto como algo superficial. De hecho, déjeme decirle, cada día deberíamos levantarnos diciendo esto: oh, gracias, Señor, porque si vengo a ti y confieso mis pecados y doy un giro a mi vida, puedo tener esta seguridad de que por medio de Cristo cada uno de mis pecados han sido perdonados.
Oh, amados, tú y yo no estamos en suspenso como este pueblo si nuestra vida está en Cristo. Tú y yo hoy, al terminar el día, podremos darnos cuenta que hemos también transgredido, pero gloria a Dios porque la respuesta divina ha sido la gracia de Dios entregada a nosotros. Por eso el salmista, cuando habla del perdón de Dios, lo habla de una manera increíble. En el Salmo 32 él dice: cuán bienaventurado, o sea, cuán bendecido es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es que cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Pero note la respuesta, porque el salmista está feliz, porque tú perdonaste la culpa de mi pecado. Oh, amado, el evangelio es buena noticia para nosotros los pecadores, porque la respuesta divina a nuestras vidas ha sido su perdón. Y lo interesante es que esta respuesta de perdón es amplia y es mostrada de dos maneras claras. Si usted leyó el capítulo 1 y luego comienza a leer el 2, la parte esta del perdón y la restauración que vamos a ver, se da cuenta que todo lo que ellos habían perdido a causa de su iniquidad les es devuelto. Note que en el capítulo 1 dice que no hay grano, que la vid está que prácticamente seca, que no hay el fruto del olivo, pero ahora el Señor les dice: oh, ¿saben qué va a haber? Va a haber grano, va a haber vino, va a haber que aceite de oliva. Dios estaba reivindicando por su misericordia el honor de su pueblo. Los otros pueblos iban a ver ahora a Israel, iban a ver la restauración de Dios, iban a decir: oh, qué Dios grande, que a pesar de sus iniquidades no solo los perdona, sino le ha devuelto todo lo que ellos habían perdido. Y esta promesa de salvación que Joel está diciendo, el verso 20 nos enseña que incluye también la destrucción de lo que había sido su enemigo. La certeza de que ellos han recibido una libertad completa del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo: tus enemigos que vienen del norte. Driver, que es alguien que escribe, un comentarista, escribe mucho y estudió mucho este asunto de las langostas, dice: la imagen es clara. Porque es una imagen que hemos visto en otros momentos de la historia, donde estos enjambres gigantescos de langostas son que prácticamente echados al mar, donde que hay tantas y tantas que el hedor, el olor, la pudredumbre es inmensa, y es básicamente lo que Dios les está diciendo: no importa cuál sea tu enemigo, yo lo he destruido, yo lo voy a destruir. Por lo tanto, amado, su pueblo no tiene que vivir más en temor. Y yo no sé si usted entiende la imagen, pero este pueblo no merece el perdón de Dios y es algo que está recibiendo. Hay un musical de Broadway que aquí es muy conocido, porque quien lo escribe es Lin-Manuel Miranda, un puertorriqueño, y es la historia de Hamilton. Y ya usted lo puede ver si usted tiene Disney Plus o algo así en una de esas plataformas. Puede ver en verdad un majestuoso musical y es una obra de arte. Cuando el musical salió por primera vez, recuerdo que fue un viernes, así que cuando salí del culto dije: yo voy a ver Hamilton hoy, porque todo el mundo me había hablado maravillas de Hamilton. Pero hay una de las escenas que es impresionante en este musical. Hamilton, quien básicamente viene de la nada, es un hijo básicamente de una relación extramarital, básicamente llega por la bondad de otros y es un hombre sumamente brillante. De hecho, es uno de los
founding fathers de la nación americana, Hamilton se casa con esta mujer llamada Eliza Schuyler. Ella viene, amado, de una familia muy prominente y con muchos recursos, sumamente adinerada por parte de su papá y por parte de su mamá. Y él llega y ella está dispuesta a recibirlo a él, aunque él no tenía básicamente un centavo. Y una de las cosas que sucede en la vida de esta pareja es que Hamilton le es infiel a ella. Con una mujer mucho más joven, por espacio más o menos de un año, él le es infiel. Nadie sabe nada de la infidelidad hasta que cuando los rivales políticos están indagando en la vida de Hamilton para cortarle las patas, descubren que aquí hay algo raro, y Hamilton, antes de que alguien diga lo que él hizo, publica lo que se conoce como The Reynolds Pamphlet. Un panfleto de 95 páginas donde él describe su relación extramarital. Imagínese que usted fuera su esposa y su brillante esposo decide, para salvar su carrera política y para que nadie tenga que decir lo que él puede decir, publicar esa relación extramarital. Imagínese, eso destruyó a esta mujer. Todo eso sucedió mientras ella estaba embarazada de su 6º hijo. Más tarde, por los asuntos políticos, el hijo de Hamilton muere en un duelo. Ya le conté la mitad de la historia, así que me perdona. Pero hay una escena de la película que es la que a mí me cautivó. De hecho, me puso de lágrimas. Y no lo esperaba. Es la realidad, no lo esperaba. Estaba viendo la obra, está chévere. Pero esa escena me cautivó por completo. Porque en medio de esta difícil situación, entonces súmale a la infidelidad, más la publicación de la infidelidad, la muerte de uno de sus hijos. Ellos deciden irse a una parte más en Upstate New York, y mientras están ahí, hay una escena donde él básicamente le pide a ella que por favor solo le permita estar a su lado. Básicamente le está diciendo, si me perdonara, yo sé que lo hice mal, yo sé que todo ha sido culpa mía, si me perdonara. Y lo que me gusta de la escena es que mientras la escena está sucediendo y él está compungido, arrepentido, ella toma su mano y lo que usted escucha atrás es esta gente cantando forgiveness, perdón. Y la pregunta que hace es, ¿puedes imaginarlo? Y la cantante principal de esa escena dice, hay una gracia que es demasiado poderosa para ser que nombrada. Oh, amado, y cuando yo vi esa imagen me compungió, pero me hizo pensar en más allá de una simple escena. Me hizo pensar esa expresión en que hay una gracia que no es tan grande, amado, poderosa, que no podemos nombrar. No, el llamado a nosotros es a nombrarla, y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los pecadores. Y mientras leía la respuesta de la gente, mucha gente dice, ay, ese bandido, ¿cómo pudo perdonarlo? Y lo que la gente hablaba era el coraje que sentían de cómo ella era la estrella y él no. Y la gente comenzaba a decir un montón de cosas en los escritos. Pero llegó el escrito de este hombre que de hecho es un sacerdote y le gusta mucho Broadway. Y él dijo algo que nosotros sabemos. Él dijo, el perdón dado libremente a alguien que no lo merece es realmente la esencia de la gracia. Oh, amado, la gracia de Dios hacia nosotros, el perdón que hemos recibido no es porque lo merecíamos. ¿Por qué uso esta imagen? Porque esta mujer entonces no se conforma a perdonar a este hombre. Después se encarga por el resto de su vida de conocer todo lo posible de él y que su nombre fuera recordado. Se encarga de que la fama de su esposo, el nombre de su esposo fuera conocido, pero no solo eso, su perdón lo lleva a vertir su vida hacia otros. De hecho, ella funda el primer orfanato privado en los Estados Unidos.
que se cree que atendió a más de 700, 800 huérfanos. Amado, ¿qué hace el perdón de Dios en nuestros corazones? Sino que debe impulsarnos a vivir para Él. Amados, tú y yo de la misma manera no debemos vivir en temor, porque Dios ha destruido nuestros enemigos. Él nos ha perdonado. El Señor ha hecho grandes cosas, amados. Y si podemos ver la respuesta del profeta Joel o de este ejemplo como una extraordinaria, recordemos, amados, que tú y yo también estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta es la promesa del Señor a nosotros, que el que viene a Él no le echa fuera. Por eso, esta es mi confianza hoy, que al leer el perdón de Dios, puedo saber dos cosas. Uno, cuán grande ha sido la misericordia y la gracia que me ha sido otorgada. Pero cuán grande es la misericordia y gracia que yo puedo comunicar a otros. Oh, amado, puedes imaginarte cuánta gente necesita escuchar que hay una respuesta divina al pecado del hombre y se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es que si confiamos en Cristo, podemos vivir confiados. Oh, amado, Joel es el primer libro en el Antiguo Testamento. De hecho, es el primero que nos menciona la posibilidad de que una generación completa pueda ser librada del día del Señor. De que toda una generación pueda ser librada del día que viene. Oh, amado, y eso apunta a este hecho de que hay un pueblo que va a ser librado y que no debe enfrentar el día del Señor o el día del juicio con temor, porque su vida está en Cristo. Y ese es el pueblo de los redimidos del Señor, los escogidos por Él, los llamados por Él de todas las edades, del cual tú y yo, amados, somos parte. Yo no sé usted, pero eso a mí me da regocijo. Por eso Juan escribe en 1 Juan 4, 15 al 17. Y Juan dice, todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Oh, amado, nuestra confianza está en el Señor. Por eso vemos el panorama en este pasaje. La respuesta divina al pecado de su pueblo es el perdón y la misericordia. Pero hay una segunda respuesta, es que la restauración de todas las cosas. Dios le dice en los próximos versos, yo voy a restaurar que todo, absolutamente todo. Oh, amado, es lo que Dios está diciendo, yo voy a restaurar todas las cosas. Ve a quienes se dirigen, a todos los que en el capítulo 1 han sufrido los embates. ¿Quiénes son? La tierra, las bestias y su pueblo. Y el llamado en los próximos versos, amados, en los versos 21, 22 y 23, es que no teman, sino que vivan regocijados. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho grandes cosas. ¿Cuáles son estas grandes cosas? El pasto ha reverdecido. Hay árboles y frutos en abundancia. Hay lluvia temprana, que es la lluvia de otoño, y lluvia tardía, que es la lluvia de primavera. ¿Qué está diciendo? Sus cosechas están seguras, porque yo me voy a encargar de cuidarlas. Dios le está diciendo a su pueblo, yo no solo soy el Dios que te perdono, yo soy el Dios que te restaura. Oh, amado, y yo no sé usted, pero eso debe producir gozo en nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros vemos nuestra vida y como hemos fallado, pensamos que necesitamos y que ya no hay manera, amado, de nosotros recuperar todo lo que hemos perdido en un sentido por nuestra vida de pecado. Pero Él está diciendo, yo voy a restaurar todos los años que ustedes han perdido. Yo voy a restituir todo. Pastor, pero ¿cómo sucede eso en la vida? Bueno, ve a Saulo y a Pablo, es el mismo persona.
Pero su nombre nos distingue que algo sumamente importante. Saulo había hecho mucha maldad por muchos años, pero Dios tomó esa vida y la hizo una vida sumamente productiva para la gloria de Dios. Oh, amado, es cierto que las consecuencias del pecado son una trágica realidad que tú y yo enfrentamos. Pero recuerda que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Oh, tus pecados no han sido tan grandes que Dios no te puede salvar ni usarte, amado. Oh, el poder de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo es suficiente para Dios restaurar a su pueblo y salvarlo, para tomar a este pueblo y usarlo ahora para la gloria de su nombre. No, amado, podemos entender que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestras vidas. Podemos entender que su perdón y restauración es para que nosotros entonces respondamos de la misma manera que el pasaje nos pide que respondamos. El Señor va a restaurar todo. Y Él mismo le dice, la única respuesta ante esa gran obra del Señor es que ustedes alaben y glorifiquen su nombre. Oh, amado, y quitémonos esta idea de que solo alabamos y glorificamos el nombre del Señor cuando estamos aquí un domingo en la mañana. No, eso es una parte esencial e importante que Dios nos ha llamado a hacer. Pero tú alabas y glorificas al Señor cuando cada día de tu vida lo vives para la gloria de Dios y para mostrar al mundo cuán grande es el perdón y la restauración que te ha sido concedido. Déjame terminar de esta manera. Alabamos a Dios nosotros por su salvación y restauración en nuestra vida. Podemos responder reconociendo, como dice el verso 27, que Él es el único Dios y no hay otro. Adoraremos solo al Señor y le serviremos solo a Él. Hay 3 respuestas divinas en este pasaje, solo vamos a ver 2. Hoy vemos la respuesta divina de salvación y la respuesta divina de restauración. Pero hay otra respuesta divina y es una gloriosa promesa. Es una promesa que apunta a nosotros y que nos dice que la salvación y restauración que nosotros recibimos no es una temporal, sino una eterna. Pero como decía la famosa serie de Batman, eso lo verá la semana que viene en el mismo lugar a la misma hora. Póngase en pie y vamos a orar. Oh, amado, yo no sé usted, pero mi corazón es movido a dar gloria a Dios cuando medito en cuán grande ha sido su obra en nuestros corazones. Quizás usted y yo leemos la Biblia y nos hemos acostumbrado a ver la respuesta divina como algo más. Pero si usted estuviera leyendo esta historia, usted estuviera sorprendido de que Dios haya extendido su gracia en esta manera. De hecho, debería sorprendernos y debería haber asombro en nuestros corazones de que a pesar de las vidas que hemos vivido, el Señor nos ha salvado y nos ha restaurado. ¿Cuántos podemos, amado, en esta mañana dar gracias al Señor con eso? Oh, amado, vamos a orar y vamos a finalizar. Pero en este tiempo final, yo tengo que hacer este llamado a nuestros corazones. Y tenemos que hacer este llamado a aquel que quizás está aquí y no ha puesto su confianza en el Señor, o aquel que nos va a escuchar. Oh, amado, que corramos a Él, que volvamos nuestros corazones al Señor. Porque ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, oh, quiere transformar tu vida por completo y usarte para su gloria. Y que aunque el futuro en tu vida parezca sombrío, hay una verdadera esperanza y es Cristo Jesús nuestra esperanza de gloria. Oh Señor, también ayúdanos a nosotros a vivir vidas de arrepentimiento donde entendamos, oh Dios, en qué áreas no te estamos glorificando a ti. Y vivamos de manera que traigamos honra y gloria a tu nombre. Oh Señor, ayúdanos a salir de este lugar gozosos hoy porque hemos sido perdonados. Y tú has restaurado nuestras vidas. Y aunque el pecado quizás haya abundado, tu gracia ha sobreabundado, Señor. Tu poder,
opera en nosotros. Y hoy vivimos seguros de esto, de que aquellos que hemos confiado en Cristo, tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos hoy a responder a esta palabra tuya, a escuchar y no solamente ser oidores, sino salir de este lugar regocijados, no solo de nuestra salvación, sino con el deseo de contar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que quieres hacer en ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos juntos, amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esta mañana? Amén. Amado, qué gozo estar aquí. Recuerde, si usted va a participar en el almuerzo que ayuda, Hermelinda va a estar allí en el lobby, puede verse con ella. Como decimos en Redimidos, salimos de este lugar, no sin antes recordar que en Cristo somos ¿qué? Grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.